Fuerte que es por el Señor. Con acción de gracia, por sus atrios alabar, en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabable al son de trompeta, con pandero y arpa. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor. Seguimos con el estudio de Efesios capítulo 2, nos corresponde. Abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10 vamos a leer. Bien, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Saludamos también a aquellos hermanos que están siguiéndonos ahí en redes sociales. Que el Señor les bendiga y acompáñenos en oración. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga con esta porción de la palabra, podamos seguir aprendiendo. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por tenernos en tu casa. Y Dios, te pedimos que tú nos ayudes a seguir siendo edificado. Enséñanos, Señor, sigas fortaleciendo nuestra alma. Señor, alimentanos esta mañana, tanto los que estamos aquí en tu casa y también, Señor, los que están allí en redes sociales, Señor. Gracias, Padre. Tu Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros, Señor, pueda comunicar, pueda enseñar nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Y también, Padre, de esa manera podamos crecer como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Y nuestro tema de esta mañana, a continuación de este pasaje que acabamos de leer, Efesios capítulo 2, salvos por gracia para honrar a Dios con nuestras buenas obras, ¿no? Dios nos ha salvado con un propósito, y todo este pasaje nos habla el Señor que con un propósito de honrar a Dios con nuestras buenas obras. Hemos sido creados de nuevo
doblemente hemos sido creados los cristianos. Cuando Dios creó a la humanidad, pero también dice ahora en Cristo somos una nueva creación, nueva criatura. Qué privilegio, hermanos. Si nos damos cuenta hasta aquí, si usted ha estado escuchando todos los mensajes que hemos ido desarrollando, hemos visto que hay cosas que ningún hombre ni la ciencia puede hacer, solamente Jesucristo. Eso es algo muy grande, muy extremadamente grande, y que cuánto nos gustaría que los cristianos realmente podamos ir entendiendo de la magnitud de lo que implica todo esto, ¿verdad? Ahora, nuestra fe, hermano, no está fundamentado en algo en algo inexistente. Nuestra fe está fundamentado en hechos reales, tocantes, palpantes, históricos, que es el Señor Jesucristo. Aquel Dios invisible se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso que en uno de los mensajes hemos hablado, inclusive en cuanto al conocimiento a Dios, usando todos nuestros sentidos, ¿no? Que los apóstoles justamente mencionan de esa manera. Entonces ahora vamos a mirar en el capítulo 2, amados hermanos, que somos salvos por gracia para honrar a nuestro Dios con nuestro testimonio, con nuestras buenas obras. Ahora, quiero comenzar también con esta reflexión, porque es bueno siempre hacerse las preguntas o también las reflexiones. Los seres humanos no necesitan solo buenos maestros, buenos instructores, buenas guías. Es más, el Señor Jesús dijo, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo, dijo, ¿no? No necesitamos solamente buenos maestros, buenos consejeros, buenas guías, buenos mentores o buenos coaching, ¿no? Que ahora se usan esos términos, hermano. El hombre necesita que alguien le resucite. Mira la diferencia. El hombre necesita que alguien le despierte su espíritu, le dé luz, le dé vida. El hombre necesita ser creado de nuevo. Y dígame usted, ¿quién puede hacer eso? Otra vez a lo que dije al inicio, ¿no? Solo el Señor Jesucristo, hermanos, puede hacer eso. Ningún ser humano, ningún científico, ningún hombre importante en el mundo, ni la ciencia puede hacer eso. Solo el Señor Jesucristo. Mira el tremendo mensaje, mira esa tremenda bendición que tiene usted y yo, que tenemos nosotros, hermano, a través de Cristo, el Evangelio, a través de la palabra lo que tenemos. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto de nosotros realmente entendemos de esta manera, en esta magnitud? Entonces, esta mañana es bueno conocer esto, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces, número 1, ¿cuál es nuestra condición? ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál era nuestra condición? Y aquí el apóstol Pablo nos va a explicar ampliamente cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y un cristiano, hermano, siempre tiene una vida antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Bien marcado queda en el corazón, en la vida de cada cristiano. El apóstol Pedro lo dice bien claro, ¿no? Que antes era pescador, él pescaba peces, pero luego se convirtió a un pescador de hombres, el gran apóstol. Si hablamos del apóstol Pablo, lo mismo. Dice, antes de conocer a Cristo era perseguidor
de los discípulos del Señor Jesús. Pero luego dice, ahora me dedico a esto, predico a Cristo, anuncio a Cristo. Mirad ese tremendo cambio, ¿verdad? De la misma manera los cristianos, hermanos, nosotros tenemos un antes y un después. La gran pregunta, ¿realmente tienes ese un antes y un después? ¿O solamente has llegado a la iglesia y no hay ninguna diferencia en tu vida? Porque esta nueva creación que ahora vamos a compartir, amados hermanos, hay un antes y hay un después de esa nueva creación. Entonces, vamos a mirar del versículo 1, capítulo 2 de Efesios. El apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, muertos y bien muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta allí vamos a explicar. Aquí está el apóstol Pablo entonces diciendo cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo, antes de venir a los pies del Señor, antes de arrepentirnos de nuestros pecados, antes de esa nueva creación. Porque cuando dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Entonces nuestra condición, hermano, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos, y bien muertos espiritualmente. Por eso aquel que no es creyente, hermano, no puede vivir como nosotros, no puede hacer las cosas que nosotros hacemos, no puede entender las cosas que nosotros entendemos, hermanos. Solamente los cristianos entendemos, hacemos, vivimos lo que dice la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios. Pero también entonces usted tiene que ir entendiendo si realmente has entregado tu vida, Dios te ha dado esa nueva vida, entonces sí tienes que comenzar a vivir como dice la palabra del Señor. No hay otra manera. Entonces, ahí está. Y dice, estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y éramos esclavos de nuestros pecados. Y por ende, como esclavo de pecado, Satanás también, usando esa condición pecaminosa que nosotros tenemos, también él nos tenía esclavos, y éramos también esclavos de Satanás. Y que vamos a ir entendiendo poco a poco esto. Miramos, por ejemplo, San Juan capítulo 8, el mismo Señor Jesús dijo justamente a los mismos judíos, que probablemente ellos estaban conceptualizando y diciendo, no, nosotros no somos pecadores. Pero mira, San Juan capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesús les dijo así. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces aquí está bien claro, el Señor Jesús está revelando la condición del ser humano, aquel que todavía no conoce al Señor Jesús. Es esclavo del pecado. Entonces, aquella persona en estos momentos que está escuchando la palabra del Señor, si no conoces al Señor Jesús, estás muerto espiritualmente, y también eres esclavo de tu pecado, y por ende también esclavo de Satanás.
Eso es lo que también tenemos que ir entendiendo. Y gracias a Dios que los cristianos hemos sido bendecidos, liberados, libertados, pero Pablo está haciendo recordar, no te olvides que antes eras esclavo de tus pecados. Y algo más dice acerca del pecado, Romanos capítulo 7, versículo 14. Miramos también ahí, el apóstol Pablo nos dice, Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué dice ahí luego? Vendido al pecado. En la versión internacional actual dice, vendido como esclavo al pecado. Qué tremendo. Es decir, antes estábamos vendidos al pecado. Por eso que el que no conoce al Señor no puede ser libre del pecado, no puede contra el pecado. Por eso que aquel que es vicioso en muchas cosas, le es difícil realmente salir de eso. Solo Jesucristo puede darle esa libertad. Entonces, mira cuál era nuestra condición antes usted y yo, si no conocíamos al Señor. Eso era nuestra situación. Volvemos a Efesios. Esclavos del pecado, vendidos como esclavos al pecado, dominados por el pecado. Eso era nuestra condición antes. Y el versículo 2 en adelante leemos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe potestad del aire, dice, tiene que ver con Satanás mismo. Y esa corriente del mundo tiene que ver con los sistemas de este mundo, que Satanás, dominando al hombre a través del pecado, dominando al hombre, establece sistemas y formas de vida a lo largo de toda la historia de la humanidad. Mira, y esto hay que entender, ¿no? Donde Satanás ha inventado cantidad de sistemas y formas de vida para engañar al mundo, a la gente, y arrastrarlos a la condenación y al infierno, o mantenernos ahí como esclavos, y al final, cuando termina su vida en este mundo, se lo lleva al infierno, se va a la condenación. Eso era nuestra condición antes, hermanos. Mira la tremenda bendición ahora que Dios nos ha hecho libre de todo esto. También eso podemos decir también, esos sistemas tienen que ver con el camino ancho que el Señor Jesús dijo. El camino ancho que lleva a la perdición, dijo el Señor Jesús. Es el sistema que Satanás establece y ha creado y sigue creando. Cada era, cada siglo va creando sistemas, pensamientos, ideas diferentes para engañar a las personas. Y quiero que entendamos, hermanos, según este pasaje que estamos leyendo, inclusive en el mundo solamente hay una frontera. Esa frontera donde el Señor mismo dijo, ¿no?, que hemos pasado de muerte a vida. Esa frontera entre el reino de Cristo, el reino de Dios, y el reino de Satanás. Y hay que ser bien definido en eso. Y muchas cosas que existen en este mundo, hermano, es dominado, es influenciado por el enemigo, por Satanás. Y recuerda que Satanás está bien organizado, principados y potestades, y tiene poderes también en este mundo. Poderes en el sentido de tener dominio a través del pecado en el hombre y en el mundo, y a través de los sistemas. Entonces, por eso dice, pues, ¿no?, que cuando en Cristo, miramos un ratito, por ejemplo, a ver, Juan capítulo 5:24 dice, de cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bonito. O sea, antes permanecíamos en ese reino de muerte, ese sistema de muerte y el reino de Satanás. Pero cuando usted creyó en el Señor, cuando entregó su vida al Señor, cuando se arrepintió, Dios lo trasladó de ese reino de muerte a la vida. Y hay una sola frontera. Entonces, cada vez que, hermano, usted pueda hacer cosas o tomar decisiones, pregúntese, ¿esto pertenece al reino de Dios o al reino de Satanás? Toda decisión que va con mentira o con medias mentiras no pertenece al reino de Dios, hermano. Toda decisión injusta no pertenece al reino de Dios. Toda decisión pecaminosa, inmoral, no pertenece al reino de Dios. Todo lo santo, todo lo puro, todo lo justo, todo lo verdadero, pertenece al reino de Cristo. A los vivos, no a los muertos. Qué bonito, ¿verdad? Pero la gran pregunta, ¿así estás decidiendo y vives de esta manera? Ahora voy a mencionar también, volviendo a Efesios ahora, en esa frontera, nosotros, hermanos, tenemos que mantener y definir bien claro esa línea de la frontera. No debemos pasar al otro lado. Y lo que el enemigo va a buscar es que jalarte, hacerte volver a ese reino de los muertos, a ese sistema, con las tentaciones, con las mentiras y con tantas cosas que el enemigo se ha inventado. Ese camino ancho, amado hermano, tiene que ver con el sistema que Satanás establece, y muchos sistemas tiene para influenciar al ser humano. Y esos sistemas tienen que ver también con costumbres, tradiciones, ideologías, religiones, filosofías, pensamientos. Mira, tradiciones, costumbres y cantidad de cosas, de pensamientos, filosofías, ideologías que van apareciendo cada cierto tiempo. Y escúchenme aquí, pensamientos, ideologías altamente pensados, muy bonitos, muy humanistas, inteligentes, que parecen, y la gente se confunde. La gente se confunde. No te voy a repetir esto, mira. Pensamientos altamente pensados, muy bonitos, humanistas, inteligentes, con medias verdades, engañan a millones y millones de gente, hermano, y arrastra. Y le voy a dar algunas ideologías para que usted revise e identifique, inclusive como cristiano. Y cada ideología que sale o pensamientos filosóficos, hermanos, siempre hay que someter a la palabra de Dios. Por ejemplo, estos pensamientos del feminismo, ¿usted qué piensa? ¿Sabe acerca de eso? Muchos pensamientos feministas están en este mundo, en este tiempo, hermano, que está engañando al mundo, tanto hombres y mujeres, y se lo está arrastrando, y con pensamientos, como otra vez, altamente bien pensados, finos, inteligentes, que parecen buenos, que parecen verdades, hermano. ¿Por qué será que ahora, por ejemplo, muchas jovencitas ya no quieren formar familia ni casarse? Y solo están teniendo hijos, un hombre, 2 hombres, 3 hombres. Sé libre, ¿no? Empodérate. Le están enseñando que hay esa división entre el hombre y la mujer. Y la gente no se da cuenta. Los cristianos tenemos que ser muy analíticos, hermanos. Dios ha creado al hombre y a la mujer para que viva en familia, en matrimonio.
Y muchos pensamientos feministas van contra la palabra de Dios. Entonces hay que analizar. No es cierto que la gente y estos pensadores y estos pensamientos nos dicen, los cristianos son pobrecitos, ignorantes, no saben nada, leen la Biblia nomás. No se equivoque, Señor. Nosotros pensamos, analizamos, investigamos y sacamos a la luz las mentiras del diablo. Esos somos los cristianos. No nos comemos, no nos tragamos cualquier pensamiento, ideología que aparece por ahí. Lo sometemos a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermano, es verdad. La palabra de Dios, Jesús mismo dijo, el Señor Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Haga lo que haga la gente, crea lo que crea la gente, hermano, piensen lo más fino, lo más alto que puedan buscar, tratar de contradecir la palabra de Dios, no podrán. No podrán, hermano. Así que gocémonos nosotros los cristianos, pero seamos gente pensante, analítico, investigadores, hermanos. Jóvenes, por favor, jóvenes cristianos. No tenemos mucho tiempo, pero les voy a dar varios. Por ejemplo, los abortistas, aquellos que están contra la familia tradicional bíblica, aquellos que están contra el matrimonio y matrimonios igualitarios, ¿no? Parecen que todo eso suenan bonito, pero hermano, analízalo. Todo eso está basado en muchas cosas, en medias verdades. Una parte parece verdad, pero otra parte es mentira. Por ejemplo, ¿no? ¿Es verdad que en nuestro mundo existe el machismo? Sí. Nosotros denunciamos y estamos contra eso los cristianos también. No es correcto. Pero se cogen de eso para decirte, ya ves, la Biblia, y en la Biblia existe también ciertas historias del machismo, sí. Porque la Biblia culturalmente también y el pensamiento de ese tiempo está hecho de acuerdo a lo que la gente pensaba y vivía culturalmente. Pero no significa que Dios aprueba eso. Pero se valen de eso para argumentar un montón de sus mentiras y para desaprobar al pueblo, al hombre de este tiempo y decir que el hombre no vale, el hombre es malo. O como ahora dicen, no, los hombres son violadores, por ejemplo. No, un momento. No todos. No todos. Entonces hay que preguntarle a esa persona que dice, los hombres son violadores. Allá, ¿y tu papá, tu hermano, tu tío son? Por unos cuantos o por una minoría que surge estas situaciones, a veces generalizan para meter su mentira. Entonces hay que ser muy cuidadosos y muy analíticos en estos aspectos, hermanos. Entonces, analice muchos de estos pensamientos, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Usando medias verdades. ¿Es verdad que existe la discriminación? Existe, hermano. Existe. ¿La Biblia aprueba, Dios aprueba eso? No. ¿Los cristianos aprobamos? No. Pero no somos todos tampoco, no podemos generalizar y luego crear un pensamiento, una ideología que pueda contradecir la palabra de Dios o desechar la palabra de Dios, hermano. ¿Es verdad que hay injusticia? ¿Hay verdad que hay corrupción? Sí, hay corrupción. La Biblia lo dice, el Señor Jesús dijo que los seres humanos desde el corazón, el mal, la corrupción, el pecado está. El Señor Jesús lo dijo. Miramos ahí en Marcos, a ver si encontramos el texto. En San Marcos, capítulo 7, versículo 21. Ahí está. El Señor Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, los hurtos, ahí está, la corrupción, los robos, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está bien claro. Por esto, y justamente Dios sabe que el hombre es malo, corrompido y perverso, y ahí está, Cristo vino para ayudarnos, para solucionar ese problema. Pero la gente, en vez de aceptar a Jesús, acudir a Jesús, saca sus pensamientos, sus ideologías para contradecir lo que Dios dice, y finalmente ni siquiera le va bien cada cosa o cada pensamiento, cada ideología que va creando el ser humano, ni siquiera le va bien. Entonces, esta mañana, hermanos, el apóstol Pablo en Efesios nos hace recordar quiénes éramos, cómo éramos, y Dios nos sacó de esa corriente del mundo. Ahora le voy a ilustrar. Siempre he buscado ilustraciones y he pensado de cómo es que Dios me sacó de este camino ancho, donde yo también estaba en ese camino. Y usted también seguramente, ¿no? Piense en un camión de vacas, de bueyes, ¿no? Que yo veo que pasa por acá cuando traen desde Posuso, por ejemplo, los ganaderos, ¿no? ¿Has visto algunos camiones que pasan por acá? Tráiler llenecito de ganados, ¿verdad? ¿A dónde están yendo esos ganados? Están yendo al camal, al matadero. Así yo imagino al mundo, hermano, que Satanás los lleva esclavizado hacia el matadero, hacia la condenación eterna y al infierno. Pero yo me imagino que esos ganados, a veces yo miro, estoy en una parte alta y veo los ganados están pasando por ahí, ¿no? Quisiera jalarlo uno y rescatarlo, ese ganado, ¿verdad? Bueno, Jesús, hermano, con usted y conmigo hizo eso. Satanás nos estaba llevando al camal, nos estaba llevando al matadero, a la condenación eterna, al infierno. Un día Dios usó a alguien y nos arrancó de ahí y nos trasladó de la muerte a la vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está explicando ahora a los cristianos. Qué maravilla, ¿verdad? Otra ilustración es, hermanos, cuando una máquina trituradora, ¿ha visto una máquina trituradora? Que es una máquina que va jalando, ¿no? Con una correa grande, y va jalando y las cosas que va a triturar va avanzando ahí. Y llega a la trituradora. Así como esa máquina trituradora, hermano, Satanás se lleva a la gente al infierno, a la condenación. Pero qué lindo un día, hermano, Señor Jesús te arrancó de ahí. Y todavía no has sido triturado, todavía no te has ido al infierno. Aún Dios permite que estamos con vida, hermano. Eso Pablo les está haciendo recordar aquí. Una vez más leemos, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, el sistema de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese hijo de ira, hermano, tiene que ver, hermano, el juicio de Dios, la ira de Dios, la condenación estaba sobre nosotros. Otra vez, estábamos yendo al camal, estábamos yendo a ser triturados por Satanás. Ahora Dios nos arrancó de ahí. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Vamos captando, hermanos? ¿Vamos entendiendo? Precioso.
Siguiente punto. ¿Cuál es nuestra condición ahora? Bueno, esto era nuestra condición antes. Mira, qué bonito, ahora el Señor nos ha bendecido. Ahora, ¿cuál es nuestra condición actual? Dijimos, el cristiano tiene una vida antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, y luego después de conocer a Cristo. ¿Y cuál es nuestra condición ahora después de haber conocido al Señor? Efesios 2, del 4 en adelante dice, pero Dios que es rico en misericordia, mira, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta allí. Explicamos entonces, ¿cuál es nuestra condición? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos relata cuál es nuestra condición y nuestra posición hoy en esta nueva vida, en esta nueva creación que hemos sido creados por el Señor. Entonces, bueno, dijimos que hemos sido trasladados de muerte a vida. Y 2 de Corintios 5, 17 dice que verdaderamente somos una nueva creación, nueva criatura. 5, 17, 2 de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es nuestra posición, nuestra condición ahora como hijos de Dios, como una nueva creación? Dice, las cosas viejas pasaron, ahora he aquí, ahora son todas hechas nuevas, nuevas. Entonces, hermanos, somos una nueva creación. Por eso el cristianismo no es porque usted viene a la iglesia, no es porque usted pertenece a una iglesia, no es porque usted está escrito en una iglesia a su nombre. Hermano, así vengas a la iglesia Alianza Cristiana Misionera, si no has nacido de nuevo, no has experimentado esta nueva creación, entonces no eres creyente. No has pasado de muerte a vida. Probablemente por eso no hay cambio en tu vida. Sigues igualito. No hay cambio en tu vida. Porque aquel que ha sido creado de nuevo, hermano, otra vez, bien marcado está en su vida. Antes yo era así. Y no se avergüence si realmente ha habido cambio, hermano, ha sido ya creado de nuevo, no se avergüence aún testificar de lo que antes eras. O cuando alguien también a veces te puede decir, pero eras así. Sí, era así, dígale. Antes de conocer a Cristo, sí era borracho, era majadero, era esto, era lisuriento, todo eso. Pero ahora Cristo me ha salvado. Ahora Cristo me ha cambiado. Ahora Cristo me ha hecho de nuevo. Soy una nueva criatura. Mi lengua ahora es limpia. Mi corazón es limpio. Mi carácter sigue siendo moldeado. Si antes era impulsivo, reaccionaba mal, ahora ya me controlo. Debe ser cristiano, hermano. La semana pasada hemos hablado acerca de eso, ¿no? Ese poder de Dios ahora está en mí y tengo poder para dominar mi lengua, mi mente, mi corazón, mi carácter, mis vicios. Ya no puedo regresar atrás. Al contrario, voy santificando, limpiando, lavando mi vida y siendo perfeccionado. Eso es ser cristiano. ¿Estamos en ese camino? Gloria a Dios, hermano. Si antes eras borracho empedernido, ahora ya no lo eres.
Y si alguien te dice, pero eras así, sí era, pero ahora ya no. Soy cristiano, soy hijo de Dios. Y voy a seguir adelante, declárelo, hermano, firmemente. Soy hijo de Dios, voy a seguir adelante y firme. Y voy a crecer, voy a aprender. Esa es la respuesta. ¿Qué más? Hermano, por la misericordia de Dios, por el gran amor de Dios, hemos sido rescatados rescatados, y esto es un regalo por gracia, por gracia. También Dios nos ha resucitado, dice, volvemos a Efesios que estamos estudiando. Nos ha resucitado, nos ha dado vida, nos ha trasladado allá en los cielos. Este es algo no es muy fácil de explicarlo, pero vamos a tratar de entender. En el versículo 4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hasta ahí entendemos. Y juntamente con Él nos resucitó. Mira tu posición, hermanos. Nos resucitó, nos dio vida. Por eso que antes decía, los seres humanos no necesitan solamente un simple maestro. Por más inteligente, por más sabio, por más científico que sea, no puede resucitarte. El hombre, hermano, necesita ser despertado, su espíritu necesita resucitar, y Cristo lo hizo con nosotros eso. ¡Qué maravilla! Y luego dice, nos resucitó. ¿Qué más dice ahí? Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¡Qué tremendo! No solo que nos ha resucitado, ahora dice, nos hizo sentar. ¿Y dónde está sentado el Señor? ¿Dónde está sentado Cristo? En la diestra de Dios Padre. Esto yo tampoco no lo entiendo mucho, hermano, hay que ser honesto. Pero mi posición entonces es muy altísimo. Estoy al lado de Jesús, junto a Jesús. Y los comentaristas dicen, esto tiene que ver, hermano, que Dios nos resucitó y en su reino nos ha trasladado aún hasta el cielo, y desde ahí reinamos juntamente con Él. Esto es muy grande. Y con razón, Colosenses, el apóstol Pablo dice, mira lo que dice, ¿ah? Es muy difícil de entender esto, hermano, pero vamos a tratar de por lo menos captar algo. Mira lo que dice aquí en Colosenses 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ahí está bien claro. Creo que aquí más aclara el apóstol Pablo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí está más claro. Y exactamente, hermano, Cristo nos ha elevado. Con razón, cuando el Señor Jesús, cuando dice en su oración, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino hacia nosotros. Hermano, juntamente con Cristo, pues estamos ahí reinando. Por eso mira la iglesia, mira nuestra posición, hermano, es muy grande, es muy alto. Cuando uno va entendiendo esto, hermano, aquel que su estima está por los suelos, esto nos levanta la estima, nuestra posición. Así que no puedes decir, ay, sí, soy un pobre cristianito. No, hermano. Por eso que digo, la gente, el mundo se equivoca muchas veces al juzgarnos, al decirnos, no, los cristianos son unos pobrecitos, ignorantes. Usted se equivoca, Señor. Y libremente yo se lo digo, usted se equivoca. Nosotros, nuestra posición es altísima. Y al final de la historia de la humanidad, inclusive, usted se va a sorprender.
que los cristianos vamos a estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Y con Él reinaremos por los siglos y los siglos. Y los que no conocen al Señor, y hay que decirlo, los que no conocen al Señor con Satanás se irán también, hermano, porque se irán a la condenación eterna por siglos de los siglos también. ¿Cuántos quieren irse a ese lugar? ¿Quieren irse con el enemigo? Mira que están durmiendo. Amén, dijeron algunos. Así les va a agarrar, hermano, mira. ¿Ah? Yo dije, ¿quiénes quieren irse con el enemigo? Algunos dijeron amén. Están durmiendo pues algunos, ¿no? Y así durmiendo el enemigo se los va a llevar también pues. Por eso, hermano, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Tenemos que mirar más a los cielos, hermano. A veces también estamos muy enfocados solamente mirando en el mundo. Recuerda, hermano, en el mundo invisible, en el mundo espiritual, hay mucho poder, muchas bendiciones que el cristiano a veces ignora, que a veces los no creyentes han desarrollado algunos otros pensamientos, hermano, que a veces aprovechan más aún del mundo espiritual. Y nosotros los cristianos, ahí sí tenemos que exhortarnos unos a otros, hermano, que tenemos que buscar al Señor en el mundo espiritual. La oración, la fe, la búsqueda al Señor. Amén, hermanos. Punto 3. Pasamos al punto 3, hermano. Todo esto, lo que Dios ha hecho, hermano, es por amor y por gracia y misericordia. Es un regalo inmerecido. Todo esto que Dios ha hecho, hermano, y nuestra posición, nuestra condición ahora, es un regalo de Dios. Dígame usted, ¿cuánto le costó todo esto? Su salvación, su perdón de pecados, la vida eterna, haber sido trasladado al cielo. Amado hermano, ¿cuánto le costó a usted? Haber sido creado de nuevo, ¿cuánto le costó? A usted, a mí no nos costó nada. Por eso la salvación es gratis. Sí, pero escúcheme, esto grábese bien. Pero alguien pagó un precio muy alto. Alguien pagó un precio muy alto. ¿Quién es? Dígalo fuerte. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, hermanos. Un alto precio, un precio impagable. Impagable, no puedes pagar. Usted quiere pagarle al Señor, naces del vientre de la mamá, naces y quieres pagar y comienzas a trabajar para pagar al Señor. Hasta el día que mueras nunca vas a lograr pagar. El Señor lo hizo por gracia, por amor, por misericordia, un regalo inmerecido. ¿Qué es lo que merecíamos nosotros? Merecíamos el castigo, merecíamos la condenación, hermanos. Ahora, la fe en Cristo, ojo, siempre voy a marcar esto, la fe en Cristo es la llave que abre todas las puertas de los tesoros de Dios, de todas estas bendiciones para sus hijos, para recibir estos regalos. La fe, ¿cuánta fe tienes? Hermano, y la fe se ve también en las cosas prácticas, de cómo ando, de cómo vivo, de qué hago. Luego más adelante vamos a ver justamente con las obras. La fe tiene que verse. Por eso el apóstol Santiago va a decir también, ¿no? Santiago dice, ¿eres cristiano? Muéstrame con tus buenas obras. Muéstrame. Hermano, el cristiano por fe logra muchas cosas, más allá de su alcance, por si acaso. Y con eso tiene que ver. Y esos tesoros, y Dios tiene tesoros y esos regalos grandes. Tiene que ver, hermano, también la salvación es gratis, amados hermanos, pero alguien pagó, y esa salvación no tiene precio, ¿no? Es impagable. Quizás podamos ilustrar con estos dos personajes. En el Antiguo Testamento tenemos a este rey malo, Manasés. No sé si usted ha leído
acerca de este rey malo, Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 en adelante. Rápidamente yo voy a leer por el tiempo, hermanos. El tiempo corre. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Qué tal era este rey? Se volvió un rey, siendo judío, un rey abominable ante los ojos de Dios. Y hasta que la ira de Dios se incendió inclusive, mira. ¡Wow! ¡Qué terrible el ser humano!, ¿verdad? ¿Este hombre era digno de condenación? ¿Era digno de muerte? Claro que sí. Pero ¿qué pasó con este hombre después? No tenemos para leer tiempo todo, pero ya en casa usted lo lee. Entonces dice, en el versículo 12 saltamos: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. A su reino entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mira, hermano, este rey malo, abominable, fue perdonado por Dios. Ahí está la gracia de Dios, hermano. Uno se queda picón cuando mira esto. Como este hombre, siendo abominable, habiendo hecho cosas abominables en la misma casa de Dios, hermano, había quitado las cosas de Dios, había puesto, ¿no?, todas las idolatrías abominables que Dios abominaba en la misma casa de Dios. ¿Merecía el perdón? No. ¿Qué merecía? Castigo, condenación. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted? Mira la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Tremendo, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Por gracia estamos aquí. Ah, pastor, pero yo no fui como Manasés. Pero, hermano, el pecado es pecado. Por si acaso no hay pecado grande y chico, ¿eh? El pecado es uno solo. Y último, en el Nuevo Testamento también encontramos al hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Miramos Lucas 15, 11 en adelante. Ya usted conoce acerca de esta historia del hijo pródigo, ¿no? Y ahí está registrado. Yo solamente voy a resumir. Usted sabe que este hijo pidió todas sus herencias, todo lo que le pertenecía. Y el padre se lo dio, y el hombre se fue, y dice, vivió perdidamente, y desperdició todo, y malgastó todo su dinero, y perdió todo, y estaba totalmente en la miseria. En otras palabras, tocó fondo el chico. Total miseria. ¿Merecía perdón este muchacho? No merecía perdón, hermanos. Según nuestra manera de pensar, nuestra lógica, nuestro raciocinio, no merece perdón.
Sin embargo, este hombre dice, se arrepintió y miró su condición, su situación, que estaba situación paupérrima totalmente. Y entonces dice, volveré a mi casa. Volviendo en sí. Algunos dicen que medio como que había perdido el juicio este muchacho. Pero volviendo en sí dijo, volveré a mi casa y pediré perdón a mi padre. Y le diré que ya no soy digno ni siquiera que me trate como hijo. Entonces, ¿y cómo le recibió el padre? El padre le recibió con brazos abiertos. Y miremos entonces, es impresionante cuando dice en el versículo 21 en adelante, 15-21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era. Mira cómo el pecado mata, ¿no? Muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Acá está la gracia. Acá está lo que Pablo está explicando. Éramos muertos por nuestros delitos y pecados, al igual que este hijo pródigo. Ese hijo pródigo somos nosotros, hermanos. Es usted. No merecíamos el perdón, pero Dios en su gracia nos regaló ese perdón, esa salvación, esa vida eterna, y nos ha elevado hasta el cielo, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Este es motivo para agradecer, hermanos. Ahora, y último punto, ahora somos una nueva criatura, nuevo hombre. ¿Para qué? Hermano, con toda esta grandeza que Dios me ha dado, para honrar a Dios con mi buen testimonio, con mis buenas obras. Acá sí vamos a zapatear seguro algunos. No se equivoque, cristiano, ¿eh? La salvación no se compra. La salvación no es por obra. La salvación, hermano, es gratis. Yo ya no hago la obra o voy a dar buen testimonio, voy a esforzarme a hacer buenas obras. No es para salvarme. Hermano, naturalmente, porque soy hijo de Dios, porque soy una nueva criatura, yo tengo una manera de pensar diferente. Tengo la mente de Cristo, la mente de Dios en mi corazón, en mi vida, hermano. Y como Dios es misericordioso y bueno y grande y todopoderoso, hermano, y nuestro Dios es generoso, entonces yo llevo ese carácter de Dios. Y naturalmente voy a dar buen testimonio y naturalmente voy a servir al Señor. Sin ningún tanto esfuerzo y sacrificio, hermano. Sin ningún tanto esfuerzo y sacrificio. Y es verdad, servir al Señor, llevar la obra de Dios, llevar la palabra de Dios, hermano, vamos contracorriente. Pero en medio de eso, naturalmente, por la fe, en medio de los obstáculos, por fe, vamos avanzando, vamos trabajando. Eso es el cristianismo, hermano. Así honramos a Dios. Cuidado con estar deshonrando a Dios. Cuidado con habiendo recibido todas estas tremendas bendiciones, hermano, estar ahí quieto sin hacer nada. Revisa tu corazón si realmente eres una nueva criatura. Personalmente yo puedo dar muchos testimonios cómo Dios transformó mi corazón. Personalmente yo puedo ver mucho testimonio de mucha gente. Yo he visto gente, hermano, sumergido en el alcohol, sumergido en la violencia, en muchas cosas terribles. Pero un día llegó Cristo en su corazón y ese hombre totalmente fue transformado. De tal manera que su esposa, sus hijos, la familia lo veían y decían: este hombre algo le ha pasado.
Porque esa es la transformación que Cristo hace, hermano. No es un esfuerzo, es un sacrificio. Ay, voy a servir a Dios. No, ay. No, hermano. Naturalmente, porque soy hijo de Dios, porque soy una nueva criatura, yo hago y sirvo a Dios, hermano. Y debo dar buen testimonio. Y también, entonces, volviendo a Efesios y otros textos más, y terminamos con estos textos, amados hermanos, y eso queremos ver en nuestra iglesia, y Pablo está orando, el apóstol Pablo está enseñando para que esta iglesia de Éfeso, hermano, con toda esta bendición que Dios le ha dado, con todo este regalo que Dios le ha dado, pueda tener también buenas obras. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, para dar buen testimonio, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buen testimonio, buenas obras. Y Romanos 2:6, rápidamente leemos, hermano, que Dios mismo nos enseña ahí y dice, Romanos capítulo 2, versículo 6. A ver, miramos ahí. Dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Claro, está dado esto en función al juicio, ¿no? A los juicios de Dios, a los desobedientes. Pero hermano, un día Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras. Ahora que eres cristiano, ¿qué obra estás haciendo? No para salvarte, ¿ah? Simplemente, naturalmente, porque soy hijo de Dios, tengo que hacer buenas obras. ¿Y qué obra estás dando? ¿Qué obra estás haciendo? Porque hay obras, hermano, buenas y hay obras destructivas. ¿Te estás esforzando haciendo buenas obras por tu familia, por tu hogar, por tu vida, por la sociedad, por la gente? ¿O te esfuerzas para destruir a la gente? Porque hay gente que se esfuerza para destruir a la gente, hermano. Hace obras para mal. Cuidado, hermano. Pero un día, dice Dios, nos va a pagar, ahí dice, al cual pagará a cada uno conforme sus obras. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Primera de Timoteo 6:18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Tremendo, ¿no? Que sean, dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Algunos serán ricos en malas obras, obras destructivas, hermano. Cuidado con estar atentando contra la iglesia con tus malas obras, tu descontento, tu desánimo, tus cosas negativas, cuántas cosas, hermano. O estar haciendo en la iglesia, hermano, sirviendo a Dios, pero en vez de servir, usted sabe, hermano, los líderes podemos ser claves en la iglesia o clavos, obstáculos. Cuidado. La idea, hermano, que usted y yo podamos ser ricos en buenas obras. Es muy lindo, hermano, es muy lindo. Aunque no seamos ricos, por ejemplo, pero cuando hacemos una obra de bien por la sociedad, por la humanidad, por el prójimo, por el hermano, por la iglesia. Y todo esto se hace por fe, hermanos. No es tanto porque a uno le sobra. Y en Apocalipsis, y terminamos con eso, en Apocalipsis, capítulo 22, ya cuando el Señor en su regreso, capítulo 22, versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. También hay recompensa. A ver si esto te motiva a servir al Señor al menos. ¿No? Que el Señor dice, viene pronto. Que el Señor ya viene pronto, dice, hermano. Y dice aquí, con su galardón. ¿Qué es galardón? Regalos. Aparte de la gracia de la salvación que nos ha dado, Cristo tiene más regalos. ¿Pero para quiénes? ¿Para quiénes? Dígalo. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mis regalos conmigo, dice. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, hermanos, los que estamos sirviendo al Señor, yo le animo, sigamos sirviendo, hagámoslo bien, hagámoslo con excelencia, por favor. Entonces terminamos este mensaje, hermanos, agradeciendo al Señor. Mira todo lo que Dios ha hecho con nosotros entonces. ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo? Estábamos yendo como el ganado al matadero. Estábamos yendo así y Cristo nos rescató. Dios nos ha creado de nuevo, somos una nueva criatura. Nos ha resucitado. Recuerda, los hombres no solamente necesitan un buen maestro, los seres humanos necesitan, hermano, ser resucitados, despertado su espíritu. ¿Realmente usted ya ha recibido esa resurrección, esa nueva creación? Y todo este es un regalo de Dios, por gracia. Por nuestro pecado merecíamos ir al cielo, merecíamos ir al infierno, por nuestro pecado. Pero Cristo nos rescató. ¿Y para qué ahora nos tiene aquí? Para que honremos a Dios con nuestro testimonio y con nuestras buenas obras. Esto es para los hijos de Dios. Entonces, hermano, esta mañana agradezca al Señor si todo esto ya está en tu vida y propóngase honrar a Dios. Y si usted, amigo, amiga, que escuchas este mensaje, todavía estás en ese camino ancho, el mensaje de salvación es que esta mañana dígale: Señor, yo quiero pasar de muerte a vida. Yo quiero recibir ese regalo de la salvación. Yo quiero ser hecho de nuevo, Señor. Crea en mí un espíritu nuevo, como dijo el rey David también, ¿no? En un momento de su oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Agradezca al Señor y haga un compromiso de seguir creciendo y seguir honrando a Dios. Y mientras usted ora, yo voy a dar la oportunidad también a aquellos que escuchan este mensaje para que puedan arrepentirse del mal camino que están andando y puedan pasar de muerte a vida. Y solo eso lo puede hacer el Señor Jesús. Si usted quiere realmente ser salvo y ser parte de esta bendición de la vida cristiana, repite esta oración conmigo. Amado Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, reconozco que estoy yendo, Señor, hacia ese camino de perdición, por el camino ancho, Señor. Perdóname, Padre. Pero esta mañana, Señor, decido en mi corazón escapar, salir de ese camino ancho que lleva a la perdición, Señor. Yo quiero recibir ese regalo de salvación, esa gracia de Cristo, ese perdón de pecados que Cristo ha logrado ahí en la cruz. Yo quiero recibir ese regalo, Señor. Señor Jesús, yo creo en ti y te abro mi mente, mi corazón, y te invito a que vengas a morar dentro de mí y haz de nuevo mi vida, Señor. Dame esa resurrección de mi alma y mi espíritu.
Yo te suplico en el nombre de Jesús, y dame el poder de tu Espíritu Santo. Séllame, Señor. Bautízame con tu Espíritu en esta mañana. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Maravilloso Jesús, milagroso Señor.